Bueno, buenos días a todos y todas. Nos encontramos nuevamente para el último encuentro del taller de herramientas informáticas a cargo del ingeniero Guillermo Lerda. Esperamos que tengan una buena jornada. Así que puedes continuar tranquilamente, Guille. Bueno, dale, vamos, arrancamos nomás. Total, después, a medida que va llegando gente, ustedes los van agregando. Bueno, gente, muy buenos días, espero anden bien. Vamos a ingresar vamos a ver lo que sería la última parte de la capacitación. Ahí les voy a compartir la pantalla. Lo único que les pido que me confirmen si, pues yo no tengo retorno de video, si están viendo la pantalla de mi computadora. ¿La ven? Sí. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, lo que tenemos que ver para empezar a cerrar este tema, vamos a poner en silencio el celular primero, listo, es lo que nos queda de ver es la aplicación o digamos, el software de procesamiento de texto, que es el Word, para poder después cerrar con la unión de Word, Excel y PDF. Pero respecto a lo que es Word, lo decíamos en la capacitación que estamos dando ayer, la idea de utilizar el Word no es ir a la utilización de lo que son el manejo básico de Word, es decir, cuando ustedes utilizan Excel, por ahí es un poco más complicado porque en el Excel hay que ver el tema de fórmulas, no todo el mundo lo tiene muy claro para manejar, pero en el caso del Word, ya es un poco, la utilización del Word es un poco más masiva, por el solo hecho de que en el secundario mismo se ha utilizado y se viene utilizando, por lo cual hay un conocimiento de parte de todos ustedes un poco más grande que de Excel. Entonces, yo no voy a ir tanto al tema este de cómo abrir un archivo, de cómo cambiar una fuente, tamaños y todo lo demás, porque entiendo que ese tipo de manejos lo hacen. Sí vamos a ir viendo algunas de las cosas que tenemos que hacer en Word para mejorar la calidad de lo que hacemos y poder darle digamos, una esencia un poco más profesional a la documentación que nosotros vamos generando. Para hacer esto, lo mismo con Excel, hay que respetar y manejar algunas pautas. Vamos a cerrar esto que está haciendo ruido. Y algunas maneras de trabajo. ¿Para qué? Para que yo lo que voy haciendo lo tenga un poco más estandarizado y ya más formalizado. Otra de las cosas que quiero que aprendan es el manejo de las plantillas, que es algo que antes no se utiliza. Y si ustedes se acostumbran a usarla, les va a acelerar mucho los tiempos también de procesamiento y de carga. ¿Qué es lo de las plantillas? Es decir, cuando yo normalmente genero información, genero documentación, puedo generar documentación que sea de carácter personal, profesional o laboral, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de presentación o al tipo de trabajo que yo haga, es el formato que voy a establecer. Y lo que trato de hacer es que ese formato sea un formato, en cierta manera, estandarizado y que me respete en todo mi documento o en todos mis documentos que yo voy armando un cierto formato, de manera que me vaya quedando mínimamente parecido, por no decir igual, cosa que no tenga un archivo enviado con un tipo de letra, otro con otro tipo de letra, los títulos distintos, ¿sí? Sino que trato de mantener un esquema. Para arrancar con Word, cuando ustedes empiezan a armar este tipo de esquema, lo que deberían hacer, lo primero que deberían hacer es definir 3 o 4 datos que son fundamentales. Primero, ir a la pestaña de disposición, y en la pestaña de disposición está lo que va a ser, digamos, la estructura fuerte, el armado por detrás del Word, que sería definir, primero, el tamaño de la hoja. ¿Por qué esto se define? Porque el Word viene predefinido, o sea, cuando ustedes instalan un paquete de Office en una computadora, se guardan unos archivos que son .dot, que es lo que el Word maneja como, el Word y el Excel hace lo mismo, ¿no? Que maneja como plantilla, que son los datos con los cuales Word sabe que ustedes cuando arrancan están en una hoja carta 4, con un margen predeterminado y con una letra predeterminada.
Entonces eso hay muchas veces que lo tenemos que cambiar y dejarlo a nuestra manera de trabajar. A modo de ejemplo, si yo trabajara en un estudio jurídico, evidentemente mi diseño normal, mi disposición normal en cuanto al tamaño no sería 4, sino seguramente sería el tamaño legal, ¿sí? Que es este, y mi formato de impresión también variaría. Lo mismo que si trabajo, hay muchas impresoras que cuando ustedes instalan predeterminan los tamaños de hoja en tamaño carta y eso hace que el Word después quede en ese tamaño. Entonces, esto lo vamos a predeterminar siempre de entrada. Es decir, me voy a ir a disposición, tamaño es el tamaño de la hoja, 4 es la hoja estándar, ¿sí? Lo que yo ya estoy haciendo es acomodando la hoja previamente antes de escribir cualquier cosa. Lo segundo que voy a definir es la orientación, si la impresión que voy a hacer es de formato vertical u horizontal, ¿sí? Y eso lo van viendo en cómo va quedando, cómo se va presentando la pantalla. O sea, le estoy diciendo ya al Word cómo voy a hacer para trabajar. Fíjense que si fijo este tamaño, ya mi escritura va a ser sobre un formato apaisado. Entonces, todo esto lo tengo que predeterminar, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo en el tamaño normal. El tercer tema es definir los márgenes. Con respecto a los márgenes, yo estoy poniendo un margen normal. Los márgenes se refiere básicamente al espacio que dejo acá sin escribir. En un margen normal, siempre el margen izquierdo es más grande. Ahí te respondo, Agustina. Cierro esto y te respondo. Normalmente en una impresión el margen izquierdo siempre es más grande. ¿Por qué? Porque sobre la izquierda es donde nosotros tenemos que proceder después o a hacer la perforación de hoja o a poner un broche. Si ustedes van a imprimir una hoja sola, no hay drama, pero si ustedes van a imprimir varias hojas, el tema del margen es importante porque es donde se tienen que predeterminar dónde van a hacer, digamos, la perforación o abrochar. Dice Agustina, para la orientación de la hoja, ¿puedo combinar vertical y horizontal? Sí, sí, tranquilamente, puedes ir haciendo una hoja horizontal y otra vertical, ¿sí? Ningún tipo de problema. Respecto a esto que les decía del márgenes, el margen del sistema ustedes lo pueden poner, fíjense, cuando yo voy variando, lo que me varía es la cantidad de espacio que me deja libre. Más allá de, digamos, de la prolijidad o la manera que ustedes quieran trabajar, este tema del espacio que va quedando libre. Lo que es importante y que a veces no tomamos en cuenta, que normalmente pasa mucho, ustedes, por ejemplo, hacen un archivo o hacen un manual o imprimen algo donde tienen muchas hojas, no hablemos de tantas, pero supongamos que tienen que imprimir 20, 30, 40 hojas en un apunte, un manual, lo que sea, y eso lo tienen que hacer una impresión. Cuando van a generar la impresión, normalmente pueden imprimir en una carilla, ¿sí? Que sería la carilla del frente y la de atrás quede en blanco, y ahí van a trabajar sin ningún tipo de problemas con un margen, pongámosle normal, porque estarían predeterminando que siempre a la izquierda le va a quedar el espacio grande, a la derecha el chiquitito, y tranquilamente lo hacen. ¿Cuál es el problema? Por una cuestión de ahorro, ¿sí? De ecología, que tenemos que cuidar hojas, todo lo demás, y por una cuestión a veces de impresión, lo que ustedes le dicen a la impresora o cuando lo llevan a imprimir, le dicen, bueno, imprimímelo en doble fax. Es decir, que sale una cara impresa y del otro lado sale también impreso. ¿Cuál es el problema? Cuando yo giro la hoja, lo que está a la izquierda pasa a la derecha y viceversa. Entonces, me pasa que si yo predefino de esta manera el margen, en la primera hoja va a salir bien, pero en la segunda hoja esto me va a quedar al revés. Entonces, el margen chiquitito me queda donde yo tengo cosas impresas. Entonces, en la hoja de atrás me queda un margen chiquito y me pisa, donde me están abrochando me pisa. Para eso, si ustedes ya saben que lo que van a hacer es una impresión de muchas hojas, tienen que decirle al Word que lo que van a hacer es una impresión reflejada. Es decir, quieren un margen de impresión reflejada, entonces el Word se va a ocupar hoja por hoja, en las hojas pares y en las hojas impares, ir corriendo automáticamente los márgenes, de manera que cuando hacen la impresión, siempre el margen izquierdo, ya sea en anverso o reverso, siempre quede del lado izquierdo. Entonces, todas estas son cosas que tenemos que, fíjense que yo no escribí nada todavía, ni una letra, son todas cosas que tengo que prever. ¿Para qué? Para que en el momento que empiece a escribir ya me olvide de todos estos problemas. Yo ya lo predetermino y lo dejo funcionando. Entonces, si tengo muchas hojas, acuérdense, si son hojas que van a tener que hacer impresión en doble cara, sí o sí pónganlo como reflejado para evitar el problema. Entonces, vamos a poner como normal y ahí tendría la determinación de la configuración de la página. El otro tema que tengo es
el tema de saltos no es tan importante, el número de líneas no me sirve mucho, es este tema acá de las columnas. Normalmente lo que nosotros hacemos es en una sola columna, es decir, que lo que yo escribo, ¿sí? Acá está trabajando en una sola columna, ¿sí? Ahora, tengo muchas situaciones en donde tengo que hacer una impresión, por ejemplo, un formato tipo periódico, en donde tengo más de una columna. Entonces, eso también se lo debería predeterminar a Word antes de empezar a escribir. Si yo lo que voy a trabajar es 2 columnas, por ejemplo, le marco eso a Word y antes de escribir, empiezo a escribir. Entonces fíjense, cuando voy escribiendo, automáticamente Word me va a manejar el tema de las columnas. Pero todo esto lo voy definiendo como dato previo. Eso sería la estructura de la hoja. Yo definiría, entonces, el tamaño, la orientación, los márgenes y la cantidad de columnas que voy a hacer. Una vez que, vamos a ponerle una columna de vuelta. Una vez que yo tengo predeterminado esto, ¿sí? Lo segundo que tengo que predeterminar es el tema del estilo. ¿Cómo es esto del estilo? Normalmente hay una confusión en el Word y siempre consultan esto, es decir, ¿cuál es la diferencia que tengo en lo que sería, por ejemplo, la parte de diseño donde tengo todo esto que es como un estilo, algo, o sea, es el diseño de la hoja que voy a hacer, pero se confunde mucho porque cuando ustedes van a inicio y se ponen a trabajar, también tienen acá algo que se llama estilo y también pueden cambiar los estilos de la letra. ¿Cómo funciona la lógica de Word para esto? Yo se los voy a hacer con un ejemplo gráfico que creo que es la mejor manera de entenderlo y por lo menos es como cuando a mí me lo explicaron, yo realmente ahí entendí cuál era la diferencia. El tema del diseño, de lo que ven en la pestaña de diseño, es la estructura central de diseño. Hagan de cuenta, y va el ejemplo, no se me rían. Hagan de cuenta que el diseño a nivel femenino es un vestido de fiesta, ¿sí? En donde yo defino el estilo del vestido, ¿sí? A nivel hombre sería el traje que yo me pongo. Y lo que tengo acá en el inicio como estilo sería en realidad el detalle. Es decir, si yo elegí un tipo de vestido, el detalle sería, por ejemplo, los zapatos, el maquillaje. En caso de los hombres sería, por ejemplo, yo elijo un traje a nivel diseño y después acá en inicio, en el estilo, defino, por ejemplo, el color de la corbata. Esa es un poco a nivel gráfico la diferencia que tiene. Entonces, yo tengo que definir primero lo general. Si me voy a poner un traje o voy a ir de sport. Ustedes definen si van a ir de fiesta, vestido de fiesta o, no sé, otro. Pero espero que se entienda el ejemplo. Entonces yo me voy acá a diseño y dentro de diseño tengo lo que se llaman los temas. En los temas yo defino el estilo de documento que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, todos estos son estilos predeterminados, podría buscar temas en internet, pero yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero trabajar con un estilo que sea, por ejemplo, orgánico. Fíjense que al hacerlo de este tipo me cambia automáticamente todo el formato que tengo acá. Lo que me va a hacer el Word es mantenerme un estilo, ¿sí? O un formato del tema en general. El tipo de letra, fíjense que donde ven título es siempre el mismo estilo, lo ven, y lo que van ustedes marcando son el formato que lo quieren trabajar. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, ese es el tema orgánico, podría ser el tema integral, este es el tema clásico de Office, ¿sí? O este de galería. Entonces, fíjense que yo voy definiendo cómo sería el tema principal, o sea, mi esquema principal. Vamos a hacer, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, estela, dividendo, distintivo, citable, con banda, estilo Damasco. Vamos a elegir un estilo cualquiera Damasco. Elegí un estilo. Lo segundo que defino es los colores, porque yo tengo una combinación de colores para el tipo de texto, títulos, citas. Acuérdense que cuando escribo el documento te puedo escribir algún tipo de cita, referencia, entonces tengo que ver que el estilo de colores vaya de acuerdo al tema que elijo. Entonces podría decir el estilo de Office, un azul cálido, verde. Puedo elegir, por ejemplo, este estilo azul, ¿sí? O decirle, no, quiero mantenerme con los colores de Office para ese tema, ¿sí? Y las fuentes las tengo
predeterminadas. Ya normalmente yo una vez que elijo ya el estilo, la fuente no la toco, pero podría llegar a cambiar la fuente. Al haber cambiado este estilo, ¿sí? Al haber cambiado, yo le digo estilo, pero en realidad al haber cambiado el tema, cuando me voy al inicio, acá a la pestaña de inicio, el estilo, observen que cambió totalmente. Entonces yo ya, por ejemplo, si quiero escribir un título de un documento, título, fíjense que responde al estilo que yo marqué, ¿sí? No sé si será lindo, feo, pero a nivel de demostración supongan que es el estilo que yo marqué. Entonces acá tengo un título, entonces acá podría poner capacitación de Word. Fíjense que esto está escrito en formato título, pero yo digo, bueno, quiero título nivel 1, ¿sí? Ya vamos al tema de las correcciones. Fíjense que cambio ahí y cuando empiezo a escribir, por ejemplo, quiero un subtítulo, esto sería subtítulo, por ejemplo, vamos a poner conceptos. Fíjense que yo voy marcando, quiero a título 2 o lo quiero como título 3, que es un poco más chico, pero la combinación de colores y estilos de letra responde todo el esquema general. Y acá iría ya a escribir. Esto es un manual, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver el tema de las correcciones, pero todo este estilo, todo esto responde a un diseño. ¿Qué es lo que hago cuando tengo el diseño establecido? Digo, bueno, supongamos que yo quiero escribir esto para cuando presento un currículum o un estilo formal. Podemos definir, dar el nombre que o por ejemplo, estilo de trabajo. Entonces, cuando yo tengo esto ya predefinido, para no perderme después 15 o 20 minutos en armar todo esto de vuelta cada vez que quiero empezar, lo que hago es lo siguiente. Acá está un poco la clave de todo esto. Que esto después vamos a ir agregando cosas que después la pueden ir ustedes guardando. Este concepto, ¿sí? Todo este esquema que yo armé, yo voy a ir a donde dice archivo y lo voy a guardar. Pero en vez de guardarlo como un archivo de Word, ¿sí? Lo que voy a hacer, le voy a decir que lo quiero guardar como una plantilla. Al guardarlo como una plantilla, lo que hace Word es establecer un formato de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, digo acá, lo voy a guardar como esta plantilla que lo voy a llamar ejemplo curso. Fíjense que yo tengo una que se llama escritos profesionales, en donde tengo un determinado formato de trabajo. Entonces, ejemplo curso. Y lo reemplazo. ¿Qué es lo que gano con esto? Cierro el Word. Voy a abrir un Word desde cero. No, abrí el correo. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir el Word. Me equivoqué. Está al lado del Word. Entonces, abro el Word, ¿sí? Entonces, fíjense que hubiera donde dice nuevo. En vez de abrir un documento en blanco, que ahí me lo abre de vuelta, fíjense, con el formato clásico de Word, en vez de abrir un documento en blanco, yo voy a ir a nuevo y le voy a decir que quiero abrir una plantilla. Entonces, fíjense, cuando le doy nuevo, tengo todas las plantillas, me voy a ir a mis plantillas personales y el Word me dice, tenés una plantilla que es el escrito y otra que se llama ejemplo de curso. Entonces, cuando yo empiezo a hacer un documento nuevo, le digo, abrir una plantilla, abro la plantilla y mi documento empieza a tomar todo el formato que yo ya le di. Entonces, todos los documentos que yo abra con ese formato previo, esa plantilla, van a ser guardados bajo este esquema. Entonces yo, una vez que tengo esto, ya sí lo guardo esto, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio, qué sé yo, ejemplo 1 le pongo. Entonces ahí ya lo guardo como un Word. Pero la plantilla empieza a trabajar directamente. Entonces yo ya tengo todo preformateado. Ya armé un formato previo y ya establecí ese formato para el estilo de mi archivo. Yo no estoy diciendo que este estilo sea ni lindo ni feo, porque lo estamos haciendo a modo de ejemplo, pero ustedes pueden definir el estilo que a ustedes les gusta, el color, todo el esquema. Otra de las situaciones que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con el Word, más allá de los márgenes que nosotros trabajamos acá, que vimos en la parte de disposición, los márgenes, tienen situaciones en donde tienen que trabajar con los márgenes personalizados, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo con, por ejemplo, voy a chequear el margen acá, lo voy a poner en estrecho, así tengo más espacio.
cuando yo tengo que trabajar con márgenes personalizados o tabulaciones especiales, tengo algo en Word que se llama el tabulador. Para ver el tabulador o la regla, que sería ir armando bajo una misma columna distintos espacios en donde yo voy dejando información, lo que tengo que hacer es irme acá a vista y presten atención que hay un tilde acá que les dice mostrar la regla. ¿La ven ahí? Entonces fíjense que yo tengo que poner el tilde para ver la regla de tabulación. ¿Qué es lo que tengo con la regla de tabulación? Tengo la posibilidad de ver dónde el Word puso los márgenes. Fíjense que tengo el margen izquierdo y el margen derecho. Dentro de los márgenes, ustedes van a tener que tener en cuenta cómo va trabajando Word. Word va trabajando por líneas, ustedes van escribiendo líneas, acá estoy escribiendo dentro del margen, ¿sí? Acá tendría un párrafo de 3 líneas, y cuando le doy Enter y paso a otra línea a través de un Enter, el Word identifica esto con un párrafo. Es decir, que acá yo tendría un escrito de 3 párrafos, ¿sí? Ahí observen la separación que tienen. El primer párrafo tiene 3 líneas, el segundo tiene 2 y este tiene 3 líneas. Bien, ¿por qué comento esto de los párrafos? Porque la tabulación o el marginado va a depender de los párrafos. ¿A qué nivel? Cuando ustedes trabajan con la regleta acá arriba, si prestan atención acá, a veces uno reniega porque depende del pulso y del mouse que tenga, pero si ustedes observan, tienen tres elementos acá arriba y a la derecha tienen uno solo. El margen derecho me permite a mí personalizar el margen, ¿lo ven? Yo puedo correr el margen, achicarlo o correrlo. Entonces yo ahí definiría ya mi margen derecho. En cambio, a la izquierda, yo voy a pintar esto para que vean la diferencia que tienen. A la izquierda yo tengo 3 elementos. El primer elemento que tengo, vamos a ponerlo acá, es el margen izquierdo. Fíjense, si yo desplazo todo, fíjense que se me desplaza todo el margen que tengo a la izquierda. Pero tengo también algo que se llama margen, este acá, que está acá arriba de todo. Ahí no sé si lo alcanza a tomar. Ahí está. Ahí quedó. Epa. Esto que se llama sangría de primera línea. Cuando ustedes desplazan el botón que está arriba, lo que desplaza el Word es la sangría de la primera línea. Es decir, yo lo que hago cuando marco acá, por ejemplo, en 2, lo que le estoy diciendo al Word es que cada vez que dé un Enter, la primera línea me la empiece a escribir automáticamente en lo que se llama sangría izquierda. Fíjense, Enter, y la primera línea queda siempre desplazada. Eso es sangría izquierda. La otra situación que tengo es cuando quiero hacer sangría francesa. La sangría francesa es la primera línea corrida siempre a la izquierda del texto. Entonces, yo voy a igualar esto nuevamente como estaba, me muevo un poquito para abajo y este indicador que tengo acá, no, ahí moví todo. Este que tengo acá, cachito para arriba, ahí está. Fíjense que ahí se movió, esta es la sangría francesa. La sangría francesa lo que hace es, siempre deja a la izquierda la primera línea del párrafo, a diferencia de la anterior, siempre arranca el párrafo a la izquierda y todo el texto a la derecha. Entonces, cuando ustedes marcan sangría francesa y se ponen a escribir acá, fíjense, cuando sigo escribiendo, la primera línea me la arranca a la izquierda y las demás líneas las desplaza hacia la derecha. Fíjense que si le doy Enter, la primera línea fue hacia la izquierda. Entonces, cuando tengo acá que trabajar con, digamos, con las tabulaciones, tengo que tener en cuenta si lo que estoy marcando va a ser, o digamos, mi trabajo va a estar trabajando con sangría francesa, con sangría izquierda o con una tabulación lineal, o con digamos, una alineación a la izquierda. El tema de las alineaciones, ustedes lo saben, que acá en pestaña inicio manejan la alineación, ¿no? Pero ya vamos a ver qué pasa con las tabulaciones cuando tienen que trabajar con este tipo de alineación. Entonces, tengan en cuenta que las sangrías van a estar siempre trabajando con estos elementos. Por ahí se reniega un poquito con la precisión del ratón, pero lo pueden llegar a hacer. ¿Cómo manejan el tema de las distancias que tienen entre los párrafos? Estas distancias
que tienen dentro de los párrafos la manejan dentro de la pestaña inicio, párrafo, abren acá, ¿sí? Donde tienen acá la flechita está acá para abajo y de ahí determinan la distancia que tienen entre línea, el interlineado, ¿sí? Que es la distancia que tengo entre un texto y el otro, y la distancia que tengo entre un párrafo y otro. Ya sabemos que hay una diferencia entre escribir 2 líneas seguidas y un párrafo. Esas diferencias, yo acá las sangrías las tengo todas en cera, esas diferencias son estas que están acá. Acá tienen el espaciado. Fíjense, el interlineado, yo le voy a poner sencillo, le voy a poner en 1, ¿sí? Y fíjense cómo automáticamente se achicó. Vamos a hacer, por ejemplo, un espaciado. Yo acá voy a poner espaciado anterior y posterior. Estamos hablando del interlineado, ¿no? Y le doy a aceptar. Y fíjense que ahí le puse en 0, con lo cual automáticamente le saqué el interlineado a los párrafos. Es decir, no tengo ahora espacio entre los párrafos. Fíjense que por ahí no queda lindo, pero vuelvo a repetir, esto de lo lindo o lo feo es una cuestión no objetiva, sino subjetiva. Es decir, ahí cada uno de ustedes sabrá cómo presenta la documentación o lo que está escribiendo. Entonces, si yo quiero darle acá una posición al párrafo, acá donde dice espaciado, podría decirle, por ejemplo, el párrafo posterior es el lugar que dejo del momento que termino el párrafo, hago punto y le doy enter, sería el espacio que queda ahí. Fíjense, le voy a poner acá, por ejemplo, 18 puntos. Le doy a aceptar y fíjense cómo me desplazó hacia abajo desde el punto. El otro párrafo que tengo, el otro distanciamiento es el párrafo anterior, que sería el espacio que me queda entre el párrafo, o sea, cuando yo empiezo a escribir un párrafo nuevo. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, esto en 0 y voy a poner esto en 12 puntos. Fíjense que si prestaron atención acá, ven este color, me desplazó hacia abajo en la iniciación del párrafo. Entonces, todo ese formateo se hace también todo por acá. La idea es siempre hacer esto previo, empezar a escribir, cosas que no está renegando después, en el momento que uno escribe, cómo va quedando. ¿Cómo puedo poner, esto lo voy a poner en 0, aparte estoy viendo cómo me queda. Vamos a ponerlo así en 0 y esto automático, de manera que me quede bien, y voy a poner un interlineado de 1,5 líneas. ¿Cómo manejo los espacios que tengo entre líneas acá? Fíjense, vamos a poner líneas y salto de páginas, acá no, acá, alineación a la izquierda, vamos a poner nivel 1, no, vamos a dejarlo como texto independiente. Nivel 1 son los niveles de texto. Y vamos a hacer acá una sangría, fíjense que lo que yo les ponía, el tema de la sangría francesa, también lo pueden establecer por acá, ¿sí? Lo vamos a establecer en sangría francesa en 1,3 centímetros. Entonces, fíjense ahí cómo establecí también el tema de la sangría. Entonces, toda esta disposición de párrafos, acá lo voy a volver a ninguna sangría, si me queda bien, y acá lo tengo en automático, como lo tenía antes. Todos estos párrafos yo los voy definiendo. Cuando ustedes van a trabajar con tabulaciones, por ejemplo, también lo pueden hacer de manera manual. ¿En qué tendría a modo de ejemplo como tabulaciones? Cuando yo, por ejemplo, quiero hacer una lista, por ejemplo, quiero hacer una lista de nombre y, por ejemplo, quiero hacer que me salga acá alineado teléfono, fíjense que yo voy avanzando nombre y lo que estoy haciendo ahora con el teclado es presionar el tab. O sea, el mismo teclado habla de tab, de tabulación. Cada vez que hago un tab, avanzo 1,3 y algo, está en el manual, no me acuerdo cuánto, creo que 1,37, o sea, 1,3, es lo que voy avanzando. Si se fijan acá, yo me paro ahí, estoy en 0, fíjense, voy a 1,37, creo que, fíjense, ven la posición. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero establecer un tabulador propio? No quiero que avance 1,37, sino quiero decir, bueno, mira, quiero poner acá el nombre y acá quiero poner el teléfono. Para no estar haciendo tab, tab, tab y seguir avanzando y que quede todo ordenado, lo que ustedes hacen es marcar acá, por ejemplo, en la regleta, acá vamos a ponerlo en el 9, yo marco, fíjense ahí hice una marca, ahí me queda la marca, entonces yo ahora cuando hago nombre y hago tab, automáticamente me va al número 9. Entonces, si ahora voy acá, vamos a hacer así, nombre, y vamos a poner el teléfono, fíjense que cuando empiezo a escribir, acá empiezo Juan, el teléfono lo pongo ahí.
qué sé yo, Agustina, tab, el teléfono va allá, ¿qué otro tengo ahí? Moni, tab, el teléfono va ahí. ¿Lo ven? ¿Cómo trabajo este tema de las alineaciones? Porque yo acá estoy cargando con un tab, pero me está alineando, si ustedes prestan atención, todos los teléfonos están alineados a la izquierda. Y acá todos los nombres están alineados a la derecha. Todo esto también tiene alineación. Si yo hago clic acá sobre este numerito, fíjense, tabulación izquierda, miren, voy a tabular esto, voy a hacer otra tabulación acá, para que no aparezca acá en el borde, sino lo voy a tabular esto en 1. Entonces, el nombre va a ir a 1, Juan va a ir a 1, Agustina y Moni van a ir a 1. Entonces, fíjense cómo van ordenando todo. ¿Cómo hago la alineación de esto? Si ustedes hacen doble clic sobre la tabulación, se va a abrir esta ventana en donde me muestra las tabulaciones que tengo. Entonces, empiecen a prestar atención. La tabulación de 9 es la de los teléfonos. Y acá me está alineando a la izquierda. ¿Qué pasa si alineo a la derecha esa tabulación? Le voy a dar establecer. Entonces, fíjense, pasa que ahí pinté todo. Vamos a pintar todo. La tabulación. Yo tengo una tabulación en 9. Vamos a cancelar, que la tengo acá. Vamos a tabular todo de vuelta. Entonces vamos a hacer doble clic. Ahí tengo la tabulación de 9. Y yo le puse a la derecha. Fíjense qué pasa si tabulo a la derecha. Cuando yo tabulo a la derecha, y acá escribo un nombre, ¿sí? Pedro, y ahora estoy tabulado a la derecha. Fíjense que lo que yo empiezo a escribir como número se alinea a la derecha. Cuando hacía esto con tabulación izquierda, cuando escribía este número y hacía tabulación izquierda, ¿sí? Vamos a hacer doble clic y vamos a tabular a la izquierda, la de 9, la vamos a poner a la izquierda. Fíjense que yo empiezo a escribir el teléfono y se corre hacia la derecha, porque estoy tabulando hacia la izquierda. Es decir, la orientación del párrafo en la columna se la voy generando yo. Lo mismo para la alineación que tengo acá en el nombre. Si yo quisiera que todos los nombres se hayan alineado a la derecha, lo que le digo al Word es, mirá, la tabulación que tengo acá a 1 centímetro, por ejemplo, alineámelo en el centro. Entonces, fíjense que cuando yo agrego un nombre, ¿sí? Hago tab, se alinea en la posición central, si ustedes prestan atención está en la misma línea del 1, y acá cargo Rosario, y la alineación es centrada. Entonces, la alineación de todas estas tabulaciones las van definiendo ustedes, ¿sí? Acuérdense, definen dónde van a tabular, y en la tabulación, por ejemplo, la de 1 centímetro, yo creo que debería ir a la izquierda. Entonces, fíjense cómo automáticamente empieza a escribir todo a la izquierda. Y si ustedes dicen, no, necesito que los teléfonos estén alineados a la derecha, es cuestión de marcar la tabulación y decirle que la de 9, la que está a 9 centímetros, trabaje a la derecha. Le doy a aceptar, vamos a apagar el teléfono, me olvidé de pintar todo. Vamos acá a sentar, y la de 9 centímetros, epa, me fui a la configuración de la página acá. La tabulación de 9 la tengo que hacer a la derecha. Entonces automáticamente me queda todo alineado a la derecha. Por más que yo escriba un número que sea excesivamente largo, fíjense, siempre el número va a quedar alineado a la derecha. Eso lo van definiendo ustedes. ¿Qué otra cosa tienen para trabajar en Word una vez que han hecho todo este esquema? ¿Qué otra situación tienen? El tema de las correcciones, ¿sí? Antes de ir a la parte de inserción de elementos, el tema de las correcciones, Word me va a ir corrigiendo a medida que yo vaya ingresando datos. O sea, acá tengo un dato que está mal. Ahí estoy en inglés. Fíjense, está bueno. Como ejemplo me va a servir esto. Fíjense que ahí me está tomando como diccionario de corrección un diccionario en inglés. Y esto me está tomando también el diccionario de corrección en inglés. ¿Cómo hago para cambiar esto? Cuando yo quiero corregir un documento y veo que me pasa esto, el Word me hace dos tipos de correcciones ortográficas y correcciones gramaticales. Entonces me voy a ir a donde dice revisar. En el caso mío, antes de corregir, yo ya me di cuenta que me está corrigiendo en otro lenguaje. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Le cambio el idioma acá, le digo establecer un idioma de corrección. Fíjense que está marcado con inglés de Estados Unidos. Y le voy a marcar. Esto también lo deberían hacer antes en la plantilla, ¿no? Ya dejarlo establecido en la plantilla si no reniega.
Entonces le voy a marcar que mi idioma de corrección es español Argentina. Entonces, cuando le doy a aceptar, fíjense que ahora el error va a estar perfectamente establecido y va a ser que me falte el acento al lado. Puedo ir corrigiendo uno a uno o podría decirle corregime de todo el documento completo y me va a abrir acá digamos, una ventana de opciones para ir corrigiendo y acá yo le voy dando, ven, cambiar. Fíjense que Word no es un error de ortografía, sino es un error gramatical. Me está diciendo que acá el error, la palabra debería ir en mayúscula, le doy cambiar, y acá sí, todo esto va a ser error. Omitir, vamos a ponerle omitir todo, omitir, y voy omitiendo. En caso de que yo encontrara una palabra que yo supiera que está bien, ¿sí? Y que no la tengo en el diccionario, tranquilamente podría llegar a agregarlo. Vamos a borrar un poco esto porque si no va a estar corrigiendo un montón. ¿Sí? Fíjense que voy corrigiendo, omitir, 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 vamos a omitir, bueno, y ahí seguiría corrigiendo. Entonces, acá, por ejemplo, si vamos a darle que me corrija esto lo debería tener bien. Pero si yo encontrara una palabra, que por ejemplo, esta palabra yo digamos, no la tengo, tranquilamente la podría agregar al diccionario para que en futuro no me la controle. Por ejemplo, no sé si estará, por ejemplo, la palabra Facebook, supongan que usted utiliza mucho Facebook, me lo reconoce bien y las redes ya las reconoce a todas. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre ahora. Una palabra cualquiera. A ver, Argento también. Vamos a hacer, voy a escribir algo mal. Voy a escribir vertical. Me lo corrige, yo no quiero que lo corrija. Vamos a escribir así. Supongo que vertical fue una palabra que, fíjense que tiene un error. Ven que el Word me lo identifica, me dice o es vertical o es vertical. Pero supongo que fuera una marca comercial que usted dice, bueno, es una marca comercial que yo tengo que la uso permanentemente. Entonces lo que hacen acá, cuando se las corrige, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Entonces cuando me la corrige acá, un poco más abajo, vertical, fíjense, ahí en vez de corregir le digo agregar al diccionario. Entonces a partir de acá, esa palabra va a estar agregada en mi diccionario y ya nunca más me la va a mostrar como un error. ¿Está? Bien. El tema de las inserciones. ¿Qué es lo que puedo insertar en Word? Todo esto ustedes lo vienen manejando. Van acá a insertar y dentro de la inserción, algunos elementos importantes para insertar, para tener en cuenta, pueden ser el tema del encabezado, ¿sí? Insertar un encabezado de hoja, que sería algo que me va a aparecer en todas las hojas el mismo encabezado, el título, por ejemplo, del documento, donde yo acá le pongo capacitación Word, a modo de título. Entonces, ese encabezado, fíjense que cuando yo lo empiezo a escribir, tengo que empezar a prestar atención en Word que se van abriendo distintas pestañas. Acá hay una pestaña que es el formato, que se refiere al formato, porque ahí tengo un formato de texto, ¿no? Entonces, lo que me está mostrando ahí esa pestaña es el formato del texto en sí. Yo acá lo voy cambiando el formato. Pero esto donde dice herramienta de encabezado se refiere al formato del encabezado de la página. Una vez que yo lo terminé, le doy cerrado y ahí todas mis páginas van a tener el mismo encabezado. También podría insertar un pie de página, ¿sí? Por ejemplo, acá este estilo, podría buscar un estilo de página distinto. Por ejemplo, esto va a responder todo el estilo a lo que nosotros definimos inicialmente, que era el tipo de tema. Todo va respondiendo al mismo esquema, ¿sí? Entonces yo acá tengo, fíjense, me pone el número de la página, pero podría insertar acá, por ejemplo, un texto propio y podría, si quiero, por ejemplo, acá podría poner confidencial, algo así, le doy espacio y después puedo insertar, por ejemplo, en el pie de página, insertar, por ejemplo, acá la fecha y la hora, en formato por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de datos, ustedes los pueden ir insertando tranquilamente, ¿sí? Y editar el pie de página y ahí estoy con el dato. No, quiero el número de página. Bueno, entonces van al número de página
le ponen al final de la página, quiero el número de la página y ahí lo tiene. Entonces le van agregando las cosas que van necesitando, ¿sí? Ahí tengo para escribir 3 datos, pero básicamente yo insertaría lo que necesito para el pie de la página de esta manera. Entonces vamos a poner acá página 1. También puedo insertar dentro de las páginas, por ejemplo, fíjense, cuando lo doy enter ahí, estoy modificando acá la distancia que tengo al pie de la página, ¿sí? Lo que puedo hacer es insertar también, por ejemplo, una forma. Si quisiera una forma dentro de un pie de página, como una flecha, o si quisiera una forma, por ejemplo, podemos hacer un triángulo. Fíjense que yo puedo insertar lo que quiera. Vamos a cambiar el color. Me voy a diseño, cierro, y todo esto se va a repetir en todas las páginas, ¿sí? Entonces, todo ese formato yo lo voy estableciendo a través de la inserción. Vamos a ir al encabezado y ahí estoy en la capacitación de Word, ¿sí? Si voy avanzando, presten atención que lo que voy haciendo es modificando. Mientras más grande el encabezado, evidentemente menos espacio les va a quedar para escribir. El tema de las imágenes, en la inserción de imágenes, que también lo comento, cuando quieren insertar una imagen, tienen que tener cuidado con el tema de cómo queda la disposición de la imagen. Vamos con imagen rápida, imagen, acá tengo algún tipo de imágenes, que es esta, 7, 8, 9, o esta, 4, 5, 6, son numeritos. Fíjense que ahí lo agregué, me lo agregué en este formato. Pero cuando yo puedo reducir, por ejemplo, esto, pero fíjense que cuando quiero arrastrar, tengo esta complicación que a veces me queda como fuera de formato. Yo lo estoy intentando mover a la derecha, ¿ven? Y se me complica moverlo. La clave está acá. Si yo hago doble clic, acá tengo la posibilidad de formato. Y yo podría ajustar la posición por acá. O también lo tengo acá. Hay mucha gente que lo hace directamente por acá. Pero fíjense siempre lo que les digo. Cuando ustedes hacen clic en algo, siempre presten atención a las pestañas que aparecen arriba. Entonces yo tengo acá el formato de la imagen. Entonces yo puedo ajustar acá la posición y acá le puedo decir en qué posición lo quiero o puedo decir cómo quiero el ajuste del texto. Esta sería la posición respecto a la hoja, si lo quiero arriba, al medio, abajo, ¿ven? Pero si yo quiero manejarlo yo, la posición a mano, yo lo que puedo decir es que por ejemplo, un posicionamiento cuadrado o estrecho o transparente sería que se escriba arriba, pero un posicionamiento cuadrado y me va a permitir moverlo y va a hacer que las palabras se vayan acomodando de acuerdo a la disposición que yo le di. Por ejemplo, si quiero que escriba arriba y abajo, fíjense, lo hago por acá ahora, más rápido, le digo quiero ajuste arriba y abajo. Entonces, siempre voy a tener arriba y abajo y nunca voy a tener nada a la izquierda y a la derecha, pero que me permite moverlo. Ahora, si yo quiero que se ajuste el párrafo, por ejemplo, podría ponerlo así y ahí el párrafo va a estar un poco más ajustado. ¿Lo ven? Entonces, el tema de las imágenes es también lo tienen que manejar de esta manera porque si no después se les complica. Cuando trabajan con imágenes se complica mucho y a veces poder trabajarlas tiene su historia. ¿Podría poner una imagen en un pie de página? Sí, tranquilamente. Si yo me voy, cierro porque lo hice muy rápido, si yo me voy acá al diseño, ¿no es cierto?, donde tengo los pies de la página, que era acá insertar, y tenía el pie de la página, ¿sí? O hago doble clic acá en el pie de la página, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, sacar este formato y poner acá tranquilamente una imagen. Voy a insertar una imagen, ¿sí? Tengan cuidado cuando insertan imágenes, si son imágenes muy, muy grandes, porque les puede generar un lío. Por ejemplo, esta bola roja acá. Fíjense que la imagen ahí como me complicó todo. Entonces yo debería reducirla. Pero antes de reducirla, les vuelvo a recordar, trabajen sobre el formato de manera que me permita moverla. Fíjense ahí quedaría una imagen en pie de página que se va a ir replicando, pero si ustedes prestan atención, yo puedo escribir, ahí vuelvo al documento, ¿no? Y fíjense que acá yo voy escribiendo y el pie de página me está trabajándolo. O sea, fíjense que lo tengo y esa imagen, vamos a escribir así, cualquier cosa, fíjense cómo automáticamente el Word me va trabajando sobre la imagen y me la respeta. Pero lo puedo hacer tranquilamente, pero tengan en cuenta el espacio que le está, digamos, consumiendo. ¿Sí? Fíjense que acá el pie de página me lo respeta, pero
acá cuando yo quiero escribir, entonces debería ajustar bien la imagen lo más chica posible, de manera que pueda escribir texto. Entonces vamos a ir a diseño, cerramos y vamos a probar a escribir. Fíjense que puedo. Ahí pasa que debería, le doy enter. Fíjense que puedo. ¿Lo ven? Enter y puedo escribir. La imagen, ustedes pueden trabajar con el pie de imagen, no sé. Ahí veo que hay una pregunta, dame un segundito, ya la respondemos cuando hayamos terminado. Otra cosa que pueden poner dentro del diseño también, que también a veces lo consultan, el tema de la marca, cuando ustedes tienen documentos que son personalizados y no quieren que se los copien, también eso lo podrían poner dentro de la plantilla, ¿no? Sería la idea, cuando yo me voy acá al diseño principal, pueden establecer una marca de agua, por ejemplo, confidencial, no copiar esto, pero pueden ponerle una marca de agua personalizada, ¿sí? En donde yo al documento le pongo una marca de texto que sea, por ejemplo, vamos a poner el nombre del moderador, Ricardo. Entonces le doy a aceptar, y fíjense que todas las páginas ahora van a tener esa marca de agua, que poniendo no copiar, o estaría ahí el nombre personal de cada uno en caso que hagan documentación que no quieran copiar. El tema de cómo hacer para que la numeración del pie de página sea correlativo, pero que comience de la hoja 2. Cuando vos querés hacer un documento que la numeración o todo el control empiece de la hoja 2, lo que tenés que hacer es insertar una portada. Al insertar una portada, ¿sí? Fíjate que ahí me tomó el título, que es por eso la importancia, fíjate que yo hago la cabecera y ahí me toma el título. Observa que la numeración empieza no desde la portada, sino desde la primera hoja. ¿Lo ves? Entonces, fíjate ahí como yo ingresando una portada, automáticamente la portada no me la cuenta como hoja. Lo que sí quiero que vayan viendo es cómo todo el documento, miren que he metido porquería, ¿no? He metido cosas, pero cómo todo el documento responde a un esquema general. Si no queda todo muy, muy suelto, entonces todo está respondiendo a un esquema general y una distribución que yo fue lo primero que definí. Y si cierro y mañana hago otro documento con qué sé yo, una capacitación de Facebook, por decir algo, me saldría igual. Entonces toda mi documentación tiene una misma línea. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la charla de este taller que estamos teniendo. No ir a lo clásico de Word, sino cómo aprender este tipo de cosas. El otro tema, antes que se nos acabe el tiempo, el tema de las tablas. Les voy a borrar esto. Miren, supongamos que yo quiero insertar una tabla. Vamos a cerrar todo. Yo voy a ir a Word. ¿Dónde está Word? Acá está. Y vamos a suponer que tengo que presentar un esquema, una presentación de ventas. Entonces yo acá voy a ir a nuevo, voy a utilizar mi plantilla que tengo, podría tener una plantilla profesional hecha para reporte de, digamos, información de ventas y ese tipo de cosas. Voy a usar la misma que venimos acá, ejemplo de curso. Entonces acá podría escribir reporte de ventas. Fíjense que como yo la plantilla no la tengo con el diccionario, el diccionario lo debería haber predeterminado en la plantilla, acá le voy a poner a esto el título tipo 2, reporte de ventas, o título 1, por ejemplo, formato título 1, reporte de ventas, y acá, por ejemplo, en letra normal, adjunto informe de ventas primer semestre. ¿Sí? Vuelvo a recordar, todos estos errores lo está marcando porque la plantilla quedó con el diccionario en inglés. Pero bueno, semestre. ¿Cómo genero estos datos? Que es lo que a mí me interesa. Cuando yo quiero generar una información donde tengo números, por ejemplo, que quiero insertar datos con números, podría plantear tranquilamente ir acá a insertar una tabla manual, supongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, y supongamos acá tendría, entonces podría poner las ventas de enero, 100 pesos, las ventas de febrero, esto es totalmente válido, febrero, vamos a poner febrero, por ejemplo, 500 pesos, y así ir armando, y podría después
a esto, por supuesto, alinearlo a la derecha y darle todo el formato que quiera. Si yo no sé manejar Excel, esto lo vamos a dejar de lado, lo vamos a borrar. Si yo no sé manejar Excel, lo que hago en la práctica, normalmente mis planillas de cálculo y de trabajo las voy a tener en Excel. Entonces vamos a abrir un libro nuevo y vamos a hacer un ejemplo muy rápido. No voy a hacer una plantilla, ya saben trabajar con Excel. Espero que ahí puedan ver el Excel y el Word. Supongamos que yo tengo acá un reporte de ventas, ¿sí? Ventas, supongamos que tengo, vamos a poner así, periodo, vamos a poner ventas y acá vamos a poner porcentaje. Y acá vamos a poner periodo. Esto en Excel ya lo saben manejar. Esto sería un título. Lo hacemos rápido. Así, lo que me interesa es cómo vincularlo. Por ejemplo, acá si tengo enero, vamos a poner hasta junio. Acá vamos a inventar. Estoy inventando números, gente. ¿Sí? Estoy cargando números en cualquier formato. Entonces, fíjense, ahí tengo el primer semestre. Acá vamos a achicar un poco estos números, si no, son muy altos. Si no, la proporción se me va a ir muy arriba. Bueno, y acá, fíjense, yo podría hacer una suma, ¿sí? Ahí tengo el total, lo podría poner en negrita, y acá podría ser el porcentaje. El porcentaje de ventas de esto va a ser igual al monto de ventas dividido el total, en absoluto. Esto es lo que viene haciendo el curso, saben cómo es, ahí tendría el porcentaje de ventas, y después arrastro la fórmula y tengo el total de porcentaje. ¿Sí? Supongan que tienen esta planilla. Entonces, cuando ustedes tienen esta planilla, ¿cómo la insertan en Word? ¿Cómo hacen la inserción? Yo le voy a dar copiar, porque los cálculos los tengo acá, entonces le doy copiar y le doy pegar. Cuando le doy pegar acá, en Word, fíjense que me aparecen todas estas opciones. Una opción es pegarlo así, fíjense, y me quedaría en este formato, que sería parecido a la tablita que hicimos recién. Otra opción sería pegarlo como imagen. La ventaja de pegarlo como imagen es que es un poco más prolijo. Entonces yo lo puedo manejar como una imagen, arrastrarlo, darle la posición que yo quiera. Y tengo una tercera opción que es copiarlo como un vínculo. ¿Qué implica copiarlo como un vínculo? Si yo lo copio como un vínculo, la ventaja que voy a tener, este es vínculo, este acá. Cuando yo lo copio como un vínculo, ahí está copiado como un vínculo, la posibilidad que tengo, vamos a cambiar un poquito acá las columnas, ahí está. La posibilidad que yo tengo es que esto queda como un proceso vinculado, es decir, que si yo cambio algo acá, ¿sí? Les voy a mostrar la diferencia que tengo con algo vinculado y algo como una imagen. Esto lo voy a pegar como imagen. Fíjense que es lo mismo, ¿no? En cambio, si yo acá modifico algo, por ejemplo, digo, no, las ventas de junio me equivoqué, eran 145.000 pesos, fíjense que pasaron a ser un 10%, esta imagen ni se entera. Pero si yo tengo esto vinculado, lo que hago es, lo toco y le digo actualizar vínculo, fíjense que automáticamente el archivo quedó actualizado. Entonces, yo puedo manejar este tipo de información, hacer mis cálculos. Acá utilizarían todo el paquete de Office, o sea, yo manejaría toda la información técnica de números en Excel, no lo guardo esto, y manejaría todo mi archivo acá de presentación, ¿sí? En un Word. Entonces, eso lo puedo manejar tranquilamente de esta manera. Yo ya puedo vincular y vieron que funciona. Y lo último, antes que se me enoje Ricardo, porque estamos llegando en hora, es la utilización del PDF, que esto es básicamente conceptual, no perdemos mucho tiempo. El porqué del PDF. Yo, cualquier documento de Word o cualquier documento de Excel lo puedo guardar como un archivo de PDF. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner que en vez de documento Word lo quiero como PDF. ¿Cuál es la diferencia que tengo con el PDF? Es esta. Yo acá tengo el PDF y si ustedes observan lo estoy viendo en un navegador, o sea, me lo abrió con el navegador de internet. El PDF es un documento que es portable. ¿Qué es esto que sea portable? Si yo les mando a ustedes el archivo de Word, ustedes lo tienen que abrir con una máquina que tenga la misma versión de Word que tengo yo. Si tienen un Word más viejo no lo van a poder abrir, ¿sí? Si tienen una Macintosh, a excepción que tengan el paquete de Office para Macintosh, no lo van a poder abrir
Y si tienen un celular, no lo van a poder abrir a excepción que tengan la aplicación. En cambio, si yo les mando este mismo reporte en formato PDF, o sea, un formato que es portable y estandarizado, lo puede abrir cualquiera, ya sea con una máquina con un 386, un Windows XP o con un Windows 10, la puede abrir alguien con Macintosh, lo puede abrir alguien que tenga un celular con iOS, lo puede abrir alguien que tenga un celular con Android. El PDF es un formato que es estandarizado para todas las plataformas. Es decir, yo lo podría publicar en internet y sale y anda. Entonces, la posibilidad que tengo esta de poder relacionar todo con el PDF me va a dar esta posibilidad, que yo pueda hacer una estandarización de la información, ¿sí? Entonces, bueno, creo que estamos casi llegando en hora. Quiero dejar el espacio por si hay alguna duda para que, bueno, aprovechen y la saquen. Dejo auricular abierto. Claudia dice, wow, dice, mirá, Claudia dice, wow, es una expresión, hasta le puso signo de admiración, qué grande. ¿Cuántas herramientas dadas? Bueno, no las conocía, me alegra mucho, Claudia, que te haya servido, pero me encanta ese, wow, está bueno. ¿Alguna otra consulta, algo que quieran comentar? Creo que no. Ricardo, el cierre es todo tuyo. Sí. ¿Hay alguien que quiere hablar? Lo escucho. No, soy Claudia, justo la misma que escribió. Claudia. No, me encantó, realmente es tan atrapante este mundo que la informática, ¿no? Pero que yo no desconozco muchas cosas y aprender con usted acá. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo también y enseñarnos estas herramientas que no las conocía. Bueno, gracias por el comentario, Claudia, realmente muchas gracias. Lo bueno es que les sirva. De eso lo dirá Ricardo, pero creo que de eso se trata los talleres que se organizan desde la SAE, que todo esto sirva y le puedan dar utilidad. Ricardo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Guille, y muchas gracias a todos y todas por haber participado de este espacio. También los y las invitamos a los próximos talleres que vamos a estar organizando en estas semanas, que todas las actividades se publican en las redes sociales de la Secretaría y en la página de la universidad. Igualmente le vamos enviando mail para invitarlas a alguna actividad puntual que se relacione con la que ya han realizado. La idea, como dice Guillermo, es que ustedes puedan aprovechar al máximo estos espacios y que puedan colaborar para fortalecer su trayectoria académica. Así que muchas gracias, Guille, por estos 3 encuentros que nos ha brindado, que han sido de mucha utilidad, y siempre uno va perfeccionando un poco más el uso de cada una de estas herramientas que son tan valiosas en el día de hoy. Dale. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo ya en algún otro encuentro y si no, virtualmente. Chicos, gracias por haber participado, gracias por el tiempo. Entiendo que están en horario de actividad. Gracias por esto, gracias a la SAE por permitirme participar también. Bueno, les mando un abrazo, cuídense, ¿sí? Que tenemos que seguir con todo esto. Chao, nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, también por todo. Gracias. No, de nada, que tengan una muy buena semana y éxitos en los exámenes parciales y finales que les resten en este cuatrimestre. Sí, realmente, muchas gracias. Chao.